Para la resolución de los problemas de equilibrio estático, haremos una pequeña introducción de las condiciones de equilibrio. Primera condición. La sumatoria de fuerzas netas es igual a 0. Esto quiere decir que la masa por aceleración nos dará 0. La segunda condición de equilibrio dice que el momento de torsión neto va a ser igual con 0. Eso quiere decir que la sumatoria del producto vectorial de la fuerza por el vector de posicionamiento van a ser igual con 0. En el pizarrón se muestra un brazo humano horizontal levantando una mancuerna. El antebrazo está en equilibrio bajo la acción del peso W de la mancuerna, la tensión T del tendón conectado al músculo bíceps y la fuerza E ejercida sobre el antebrazo por el brazo en el codo. Por claridad, el punto A de adhesión del tendón se dibujó más lejos del codo que en la realidad. Se da el peso W y el ángulo θ entre la fuerza de tensión y la horizontal. Queremos calcular la tensión en el tendón y las dos componentes de fuerza en el codo, 3 incógnitas escalares en total. Despreciemos el peso del antebrazo. Bueno, aquí tenemos una representación gráfica de lo que dice en el problema. Tenemos el peso de la mancuerna W, tenemos la tensión que genera el tendón conectado con el músculo bíceps. Este músculo va conectado del hueso radio al hueso omóplato y estas conexiones están dadas por el punto A y el punto B. Del punto B al punto E de fuerza hay una altura h. Esta altura o distancia nos servirá después para calcular el punto de torsión. Del punto E de fuerza al punto A hay una distancia L y del punto E al punto W hay una distancia D. Para nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos que la tensión que va hacia acá tiene dos componentes, una en X y una en Y. También había una fuerza E, que de igual manera tiene dos componentes, los voy a poner acá para diferenciarlas, en Y y E en X. Y finalmente tenemos el peso, que va hacia abajo sobre el eje de la Y. Nos piden calcular la tensión, la fuerza E en X y la fuerza E en Y. Es más fácil calcular la tensión teniéndolo sobre el punto de torsión del codo. Tenemos que el punto de torsión neto está dado por la tensión Y por la distancia L menos la distancia D por W, y eso va a ser igual con 0. Despejando la tensión en Y, tenemos que la distancia D por el peso sobre L nos va a dar igual a la tensión en Y. Como está en términos de Y, podemos despejar teniendo que D por W sobre L, seno del ángulo, va a ser igual a la tensión. Y así tenemos el valor de la tensión, que va a ser D por W, que es el peso, entre L, seno del ángulo. Ya tenemos la tensión, podemos utilizar la primera condición de equilibrio que nos dice que la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual con 0. Empezaremos analizando las fuerzas externas en X. Tenemos que una de las fuerzas externas es la tensión y otra es la fuerza E en X, y eso nos va a dar igual con 0. Despejando tenemos que E en X es igual a la tensión en X. La tensión en X la podemos ver igual como la tensión por el coseno del ángulo. Sustituyendo la tensión que ya teníamos, nos queda que D por W sobre L seno del ángulo por coseno van a ser igual a la fuerza E en X. El coseno en el ángulo en nuestro diagrama gráfico tenía la distancia L y el seno tenía la distancia H. Entonces, sustituyendo seno y coseno, tenemos que D por W por L sobre L por H va a ser igual a la fuerza de E en X.
Simplificando, tenemos que E en X va a estar dado por D por W entre A, y así obtenemos el valor de EX. Ya obtuvimos el valor de E en X, ahora lo obtendremos sobre el eje de Y. La sumatoria de fuerzas externas en Y está dada por la tensión de Y, que es positiva, la fuerza E de Y, que también es positiva, y el peso, que es negativo, y eso nos va a dar igual con 0. La fuerza E despejada de la fórmula anterior nos da que es igual al peso menos la tensión en Y. Ya habíamos calculado la tensión en Y antes, y era D por W entre L. Entonces la sustituiremos en la fórmula que tenemos y realizaremos la resta entre ambos elementos, quedándonos que menos W por L menos D por W sobre L va a ser igual a la fuerza E en Y. Factorizando la W, tenemos que menos W por L menos D sobre L nos va a dar igual a la fuerza E en Y. Y con eso terminamos la resolución de este problema. Una escalera uniforme de longitud L descansa contra la pared lisa vertical. La masa de la escalera es m y el coeficiente de fricción estática entre la escalera y el suelo es de 0.4. Encuentra el ángulo mínimo en el que la escalera no se desliza. La representación gráfica del problema que nos acaba de leer nuestro compañero Héctor. Esta es la longitud L de la escalera, el peso en W que va hacia abajo por la atracción de la gravedad, el ángulo en θ que se genera en el punto A, la fuerza de fricción de la escalera debido a que el peso la va a mover hacia acá, pero la fuerza de fricción tiene que ir en contra de la fuerza que está ejerciendo. La normal ejercida por el suelo va hacia arriba y la normal de la pared que está ejerciendo con la escalera. Acá tenemos el punto B, el suelo, nuestra pared. Resolveremos este problema usando la primera ley de Newton porque consideramos al sistema como un cuerpo rígido. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la normal ejercida por la pared menos la fuerza de fricción, y esto será igual a un 0. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la normal ejercida por el suelo menos el peso, y eso nos dará un 0 también. La sumatoria de torca en el punto A va a ser igual al peso por la longitud L sobre 2 por el coseno de θ menos la normal de la pared, o la normal que está ejerciendo la pared, por la longitud de L por el seno de θ, y eso nos va a dar igual a 0. Y por último tenemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estático menos la normal que ejerce el suelo. A continuación procedemos a resolver el ejercicio usando la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la normal ejercida por la pared menos la fuerza de fricción, que nos da igual a 0. Pasamos la fuerza de fricción del otro lado con la operación contraria. En este caso está restando, va a pasar sumando, nos va a quedar que la normal ejercida por la pared es igual a la fuerza de fricción. La siguiente es en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal ejercida por el suelo menos el peso, nos va a dar igual a 0. Entonces, la normal ejercida por el suelo será igual al peso. Vamos a resolver la sumatoria de torque en A, que nos dice que el peso por la longitud de L sobre 2 por el coseno de θ menos la normal ejercida por la pared por la longitud de L por el seno de θ es igual a 0. Entonces tenemos que peso por la longitud sobre 2 por el coseno de θ menos la fuerza de fricción, porque vamos a sustituir lo que ya habíamos hecho en el paso anterior, por la longitud de seno de θ nos va a dar igual a 0. Después tenemos que el peso por la longitud sobre 2 por el coseno de θ menos la normal ejercida por el suelo por el coeficiente de fricción estático, que es lo que nos da la fuerza de fricción y en la fórmula que aparecía y que anteriormente ya había explicado, por la longitud por el seno de θ va a ser igual a 0. A continuación tendremos que la normal ejercida por el suelo por el coeficiente de fricción estático por la longitud por el seno de θ va a ser igual al peso por la longitud sobre 2 por el coseno de θ. Después tenemos que el peso
por el coeficiente de fricción por la longitud L, por el seno de θ va a ser igual al peso por la longitud sobre 2 o entre 2 por el coseno de θ. Por eso tenemos que la longitud por el seno de θ va a ser sobre la longitud por el coseno de θ, debido a que esto está multiplicando esto, y esto tiene que pasar del otro lado. Va a ser una división. Y eso de aquí lo vamos a pasar del otro lado. Entonces tenemos que el peso, que está aquí, y ese de acá, va a pasar hacia abajo, porque se está multiplicando, va a pasar dividiendo. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Ese 2 se quedó aquí, con esa fracción de acá. Las L's de aquí se van a eliminar, el peso de aquí se va a eliminar, y vamos a tener que seno sobre coseno va a ser igual a la tangente de θ, y a su vez esto va a ser igual a 1 sobre 2 por el coeficiente de fricción en ese o el coeficiente estático. Entonces tenemos que el ángulo θ va a ser igual a la inversa de la tangente por 1 sobre 2 por el coeficiente de fricción estático. Y esto nos va a dar que la inversa de la tangente por 1 sobre 2 por el coeficiente de fricción estático que nos dieron previamente en el ejercicio, que es 0.40, va a ser igual a 51.34 y lo demás grados. Ese es nuestro resultado. Un semáforo cuelga de la estructura, como se muestra en el pizarrón. El poste AB uniforme de aluminio tiene 7.20 metros de longitud y una masa de 12 kilogramos. La masa del semáforo es de 21.5 kilogramos. Determine la tensión en el cable CD horizontal sin masa, así como los componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el pivote A sobre el poste de aluminio. Bueno, ya nos leyó Dick el problema. Tenemos que nuestro poste pesa 12 kilogramos, el semáforo pesa 21.5 kilogramos, de la distancia A al punto C es de 3.8 metros y eso representa la altura que tiene nuestra cuerda que hace tensión con nuestro poste. Para calcular la distancia que va a haber entre el punto A y nuestra cuerda, se tendrá que multiplicar nuestra distancia por el seno del ángulo de 35 y eso nos va a dar 2.29 metros. Después, con teorema de Pitágoras, sacamos ya la distancia del punto A al punto D, multiplicando 3.2 al cuadrado más 2.29 al cuadrado y sacarle raíz, y eso nos da 4.435 metros. Finalmente también nos va a importar el ángulo que se crea entre nuestro poste y el peso de tanto el poste como del semáforo. Entonces, como forma un ángulo de 90 grados con la tensión, se resta 90 menos 37 y nos queda un ángulo de 53 grados que van a formar entre el peso de nuestros componentes y el poste. Teniendo ya estos datos, procederemos a calcular el punto de torsión. Como consideramos que nuestro problema está estático, tenemos que el punto de torsión neto está dado por la masa 1, que es el poste, por la gravedad, su centro de masa está en L medios, por el seno del ángulo, más masa 2, que es el semáforo, por la gravedad, seno del ángulo, por L, menos la tensión por R, seno del ángulo, y eso nos van a dar igual con 0. La tensión entonces está dada ya despejada de esta fórmula, que M por L, seno del ángulo, más 2 de M2 L, seno del ángulo, por la gravedad, todo eso va a estar dividido entre 2 por R, seno del ángulo. Sustituyendo ya todos los datos en esta fórmula, nos queda finalmente que la tensión vale 581 newtons. Ahora procederemos a calcular la sumatoria de fuerzas del pivote A. Sabemos que nuestro sistema está de reposo, entonces la sumatoria de fuerzas debe dar igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X entonces será que
AX menos la tensión coseno del ángulo va a ser igual con 0. Entonces, despejando AX, tenemos que tensión coseno del ángulo nos va a dar el resultado de AX. Entonces, ya sabemos que la tensión era de 581 newtons por el coseno de 37 grados, nos van a dar AX. Finalmente quedándonos como que AX es igual a 464 newtons. Ahora procederemos a calcularlos en la sumatoria de fuerzas de Y, que de igual manera nos tiene que dar igual con 0. Tenemos que AY más la tensión seno del ángulo menos las masas, tanto 1 como la 2, por la gravedad nos van a dar igual con 0. Despejando a AY, tenemos que la masa 1 más la masa 2 por la gravedad menos la tensión seno del ángulo nos van a dar el resultado de AY. Sustituyendo todos esos valores en esa fórmula, obtendremos finalmente que el resultado de AY será igual a menos 21 newtons. Y así finalizamos el tercer problema. Una varilla rígida de masa M3 está pivotada en el punto A y las masas M1 y M2 están suspendidas de la varilla como se muestra en la figura. ¿Cuál es la fuerza normal que actúa sobre el punto pivote? Ahora queda representado el ejercicio que nos acaba de leer nuestro compañero Héctor. Tenemos un pivote, una masa 3 que es de la varilla, la masa 2 que viene de este objeto, la longitud 2 que va del pivote a la masa número 2, la masa número 1 que es este objeto de aquí, y la longitud 1 que va del pivote a la masa 1. Para poder obtener la normal que actúa sobre el punto del pivote vamos a usar la fórmula que dice sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la normal menos el peso igual a 0. Entonces la normal será igual al peso. En el ejercicio nos acaban de dar los pesos de los tres objetos que son la varilla y dos masas. Entonces los colocaremos de esa manera. Peso 1, peso 2 más peso 3 por la masa por la gravedad, que va a corresponder al triangulito que teníamos abajo. Será 1 más 2 más 3 por masa por gravedad, y eso nos dará 6 por masa por gravedad.